Compré una casa en remate y encontré una caja fuerte que mi vecino quería robarme. Comprar una casa es, para la mayoría de las personas, el logro de una vida, el símbolo de que finalmente has echado raíces y tienes un lugar que te pertenece. Para mí, Roberto, fue el resultado de 15 años de privaciones, de ahorros hormiga, de trabajar turnos dobles en una planta de ensamblaje y de vivir en departamentos compartidos donde el ruido de los vecinos nunca me dejaba dormir. Junté cada centavo con una disciplina casi religiosa, soñando con el día en que pudiera cerrar mi propia puerta y saber que nadie podía echarme de ahí. Cuando finalmente vi el anuncio de aquella casa antigua en remate bancario, sentí que el destino me estaba guiando. Estaba descuidada, las paredes tenían humedad y el jardín parecía una selva olvidada, pero el precio era una oportunidad que no podía dejar pasar. Lo que nunca imaginé es que, al comprar esos muros de ladrillo y adobe, también estaba adquiriendo un secreto enterrado que casi me cuesta la vida y que pondría a prueba mi cordura frente a la ambición desmedida de quien menos esperaba. La casa estaba ubicada en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen pero nadie se mete realmente en la vida del otro. O eso creía yo. Desde el primer día que llegué con mis pocas cajas de mudanza, noté que algo no era del todo normal. Mi vecino de al lado, un hombre de unos 50 años llamado Esteban, apareció en mi entrada antes de que yo terminara de bajar la primera maleta. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una amabilidad que me resultó, desde el principio, demasiado forzada. Bienvenido al barrio, joven. Qué gusto ver que por fin alguien se va a encargar de esta propiedad. Estuvo vacía mucho tiempo después de que el pobre don Aurelio falleciera. Si necesitas algo, lo que sea, herramientas, consejos o simplemente un café, no dudes en cruzar la calle, me dijo mientras sus ojos escaneaban el interior de mi camioneta con una intensidad que me puso incómodo. Durante las primeras semanas, Esteban fue una presencia constante. Si yo estaba pintando la fachada, él aparecía mágicamente para preguntarme si necesitaba una escalera. Si estaba podando el césped, él se acercaba para decirme dónde estaban las tuberías principales. Al principio pensé que era solo un vecino solitario, pero su interés por la estructura interna de mi casa empezó a volverse extraño. Siempre terminaba las conversaciones preguntándome si había encontrado algo curioso durante la limpieza o si había notado algún desperfecto en el sótano. Yo le respondía que no, que todo estaba normal, pero su insistencia empezó a encender una luz de alerta en mi cabeza. El punto de quiebre ocurrió un sábado por la tarde. Había decidido empezar con la remodelación del sótano para convertirlo en un área de lavado y una pequeña oficina. Era un lugar oscuro, con un olor a humedad que se te pegaba a la ropa, pero tenía un potencial enorme. Mientras golpeaba una pared falsa de yeso que parecía haber sido añadida mucho después de la construcción original para ocultar unas tuberías viejas, el mazo golpeó algo que no sonó a madera ni a ladrillo. Fue un eco metálico, seco y pesado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, empecé a retirar los escombros con las manos. Ahí, empotrada en el concreto original y oculta tras la pared falsa, había una pequeña caja fuerte de acero, oxidada por el tiempo pero visiblemente intacta. No alcancé ni a intentar tocar la perilla de la caja fuerte cuando escuché un golpe en la pequeña ventana del sótano que daba a nivel de piso del jardín. Me sobresalté tanto que casi suelto el mazo. Era Esteban. Estaba agachado, pegado al cristal, con una expresión de ansiedad que transformaba su rostro. Escuché ruidos fuertes. Roberto, pensé que te habías caído. ¿Todo bien ahí abajo?, me preguntó, pero sus ojos no me miraban a mí, estaban clavados en el hueco de la pared. Por cierto, continuó sin esperar mi respuesta y con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente, ahora que lo veo, esa caja de metal debe ser de mi abuelo, el antiguo dueño. Pobre viejo, siempre fue muy distraído y se le olvidó llevársela cuando vendió la casa por deudas. Si quieres, yo mismo entro por la puerta de atrás, te ayudo a sacarla y me la llevo para ahorrarte el espacio y el peso. No debe haber nada más que papeles viejos sin valor. Su explicación fue tan absurda que sentí un escalofrío. Don Aurelio no era su abuelo, yo había leído los documentos de la propiedad y el antiguo dueño no tenía herederos directos conocidos en la zona, razón por la cual la casa terminó en el banco. Además, ¿cómo sabía que había una caja fuerte justo en ese momento si yo apenas acababa de descubrirla? No te preocupes, Esteban, le respondí tratando de mantener la calma. Ya la revisé y está vacía, son solo escombros de la construcción anterior. Ya la tiré al contenedor de basura del frente, así que no te molestes. Vi cómo su mandíbula se tensaba y cómo sus manos se cerraban en puños. Se retiró de la ventana sin decir una palabra más, pero su mirada de odio me dejó claro que la guerra había comenzado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con las luces apagadas, vigilando la entrada del sótano. Cerca de las 2 de la mañana, vi una luz tenue moviéndose en mi patio trasero.
Era Esteban, caminando sigilosamente con una linterna, merodeando cerca de la ventana del sótano y tratando de forzar la cerradura de la puerta de servicio. Mi miedo se transformó en una indignación fría. Estaba claro que lo que había en esa caja era valioso, pero más allá del dinero, había algo en la actitud de Esteban que olía a crimen. A primera hora del día siguiente, llamé a un cerrajero de alta seguridad. Le pedí que no solo abriera la caja fuerte, sino que también instalara cámaras ocultas y reforzara todas las entradas de la casa. Cuando el cerrajero finalmente logró abrir la pesada puerta de acero, mi decepción fue inicial. No había lingotes de oro, ni fajos de billetes, ni joyas brillantes. Solo había un fajo de cartas amarillentas atadas con un cordel, un diario de cuero viejo y una llave de bronce con un número grabado, el acceso a una caja de seguridad de un banco local. Empecé a leer el diario y, a medida que avanzaba en las páginas, el horror se apoderaba de mí. El diario pertenecía a don Aurelio. En él relataba cómo su vecino y amigo, Esteban, lo había ido manipulando sistemáticamente durante años. Esteban no era su nieto, era el hijo de un antiguo socio que se había aprovechado de la soledad del anciano para hacerlo firmar documentos donde le cedía poderes legales. Pero lo más oscuro estaba en las últimas páginas. Don Aurelio sospechaba que Esteban lo estaba envenenando lentamente, negándole sus medicamentos para el corazón y reemplazándolos por placebos para acelerar su muerte y quedarse con la herencia. En un último acto de lucidez y valentía, el anciano logró ocultar las escrituras originales de otras 3 propiedades valiosas y una suma importante de acciones al portador en una caja de seguridad bancaria, escondiendo la llave y el diario con las pruebas del fraude en esa pared falsa, esperando que algún día un alma honesta encontrara la verdad. Aurelio murió una semana después de escribir esa última entrada, solo y supuestamente por causas naturales. No terminé de leer el diario cuando escuché un estruendo en la planta alta. Esteban había perdido la paciencia. Había roto el cristal de la puerta trasera y entraba a mi casa armado con un palo de golf, gritando mi nombre con una voz desencajada por la locura. Dame la llave, Roberto. Esa fortuna me pertenece por derecho, yo cuidé a ese viejo decrépito mientras todos lo olvidaban. No dejaré que un aparecido como tú me arrebate lo que es mío. Subí las escaleras del sótano y me encontré con él en la sala. Su rostro era una máscara de codicia pura. Estaba dispuesto a matarme con tal de recuperar la llave que le daría acceso a la fortuna que se le había escapado de las manos. Afortunadamente, mi paranoia me había servido de algo. Mientras el cerrajero trabajaba, yo ya había contactado a un amigo en la policía y le había enviado fotos de las primeras páginas del diario. Cuando Esteban se abalanzó sobre mí con el palo de golf en alto, las sirenas de las patrullas ya resonaban en la calle. La policía entró justo en el momento en que yo lograba esquivar el primer golpe. Esteban fue reducido en mi propia sala, gritando incoherencias sobre cómo la casa y todo lo que había en ella era suyo. Fue un momento de caos absoluto, pero cuando los oficiales vieron el diario y la llave, la situación cambió drásticamente. La investigación que siguió fue implacable. El cuerpo de don Aurelio fue exhumado y la autopsia reveló restos de sustancias que no debían estar allí, confirmando que Esteban le había negado el tratamiento médico necesario de forma deliberada. Lo que empezó como un hallazgo de una caja fuerte terminó revelando un homicidio por negligencia y un fraude masivo que llevaba años gestándose. Esteban no solo perdió la oportunidad de quedarse con la fortuna, sino que fue sentenciado a una pena de prisión de la que probablemente no saldrá con vida. Se descubrió que ya había estafado a otras 2 personas mayores en el pasado usando el mismo método de vecino amable. Pero la historia no terminó en los tribunales. Gracias al diario y a los documentos de la caja de seguridad del banco, logramos localizar a los verdaderos herederos de don Aurelio, unos primos lejanos que vivían en una situación de pobreza extrema en un pueblo del interior. Eran personas humildes que ni siquiera sabían que tenían un pariente rico en la ciudad. Cuando les entregué las escrituras y las acciones, no podían creer que su suerte hubiera cambiado de esa manera. Ellos, en un acto de generosidad que me conmovió hasta las lágrimas, decidieron utilizar parte de la herencia para pagar la remodelación total de mi casa y me regalaron el terreno contiguo para que yo pudiera ampliar mi jardín. Hoy, mi casa ya no tiene humedad ni paredes falsas. Es el hogar que siempre soñé, lleno de luz y de paz. A veces, cuando bajo al sótano a lavar la ropa, me detengo frente al lugar donde estaba la caja fuerte. He decidido dejar el hueco en la pared, ahora enmarcado y con una foto de don Aurelio, como un recordatorio de que las paredes a veces hablan y exigen justicia. La ambición de Esteban casi me destruye, pero la integridad de un anciano que no se dejó vencer terminó salvándonos a muchos. Aprendí que ser un buen vecino no se trata de traer galletas o sonreír demasiado, sino de respetar la vida y la historia de los demás. Hoy duermo tranquilo, sabiendo que finalmente tengo mi propio lugar en el mundo, y que la justicia, aunque a veces se esconda tras el concreto, siempre encuentra la forma de salir a la luz para poner a cada quien en el lugar que le corresponde. La soledad de don Aurelio se transformó en mi compañía, y su legado en mi tranquilidad.
¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.